capítulo 24. Vamos a leer el verso 25 al 27. El contexto es Jesucristo apareciéndose después de la resurrección a unos de los discípulos, seguidores de él. Los conocemos como los caminantes a Emaús. Dice la palabra que tenían sus ojos vedados, helados, no lo podían conocer. Dice el verso 25, hablándoles a ellos, les dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nosotros sabemos que todas las escrituras, desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, habla de Cristo. Ya sea en algún evento, algún acontecimiento, o aún en las fiestas, en los muebles del templo, o en las fiestas religiosas de los judíos, ahí está Jesucristo. Y nosotros de alguna manera pues tenemos que entender o aprender a verlo a él ahí. Jesucristo no miente, dice que les empezó a hablar todo lo que las escrituras decían acerca de él. Jesús dice también que Moisés escribió de él. Lo que vamos a ver en esta mañana, si Dios lo permite, es acerca de Jesucristo como nuestra Pascua. Nosotros ya lo sabemos definitivamente que nuestra Pascua es Cristo Jesús. Pero ¿de dónde viene esta Pascua? La Pascua fue dada al pueblo de Israel allá en Egipto, cuando se encontraban cautivos, estaban cautivos, eran prisioneros de alguna manera del faraón, se encontraban esclavizados. Esto no fue casual, esto fue dicho por el mismo Señor que hizo la promesa a Abraham, ¿no?, acerca de su descendencia, y le dijo que de la descendencia que iba a venir de él iban a estar cautivos en Egipto durante 400 años. Y después de esto él les iba a mandar un libertador, esto es, a Moisés, que es un tipo de Jesucristo, un libertador que viene a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Bueno, no era todavía el pueblo de Dios, pero lo viene a sacar de la esclavitud de Egipto. Esto obviamente pues lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Nosotros no éramos el pueblo de Dios, pero éramos escogidos por Dios y vivíamos esclavos, esclavizados de Faraón y de Egipto. Esto es, esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Y él envió a un libertador también por nosotros. Pero bueno, no me quiero adelantar como de costumbre lo hago, sino que quiero que me acompañe usted ahí al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versos 13 al 21. Vamos a leer, voy a leer, siga usted ahí con la vista en su Biblia. Espero que traiga su Biblia y no su celular. La costumbre de traer su espada bien afilada en la mano. Capítulo 2, verso 13 al 21. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese cómo es la palabra de Dios, o Dios mismo, cómo es bien preciso en lo que él dice. ¿Qué dice la Pascua de quién? ¿Conoce usted otra Pascua? ¿No? Pero aquí hace la aclaración: la Pascua de los judíos. Y esto quiere decir que hay mínimo otra Pascua, ¿cierto?
Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, si Dios nos permite. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Así que vamos a tratar de ver en esta mañana y a través de este pasaje un acto o un acontecimiento que solamente Jesús podía haber hecho, que solamente Jesús hizo, que nadie más lo puede hacer desde aquel entonces hasta este presente tiempo. Y fue la purificación del templo, de la casa de Dios. Jesús antes de esto acaba de hacer una primera señal, si se acuerda, ahí en Caná de Galilea, en las bodas de Caná. Ahí estuvo él porque lo invitaron a él y a algunos de sus seguidores, participaron de la fiesta, se les acabó el vino, ¿se acuerdan? Se les acabó el vino y de repente viene María, como toda buena madre, como toda buena mujer, viene a dirigir la orquesta, viene a dirigirle la vida a Jesucristo. No sé si a usted le ha pasado, que luego su mamá siempre le anda diciendo hasta cómo debe de hablar y qué bueno, ¿verdad? Por algún tiempo. Entonces esto pues no es ajeno a María. De repente María llega y pues de muy buena manera, ¿verdad? Y con las mejores de las intenciones le dice a su hijo: mira, hijo, se les acabó el vino, se les acabó el vino. Y la respuesta de Jesús, ¿se acuerda cuál fue? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿O qué a ti, mujer? Muy respetuoso Jesús de su madre, de su mamá, tenía que ser así, ¿no? Pero en otras palabras lo que le está diciendo: mira, tú no te estés metiendo en esto, ¿no? Yo tengo un tiempo, o sea, aquí en mi vida, quien dirige mi vida es el Padre, ¿no? Y Él me ha dado un tiempo, porque todas las cosas del Señor tienen un tiempo para el cumplimiento. Bueno, Jesús saca y le llevan las tinajas y las convierte en vino, ¿no? Y ya hasta ahí pasa el asunto. Entonces después regresaron a Capernaum, porque ahí era el lugar donde Jesucristo residía, en Capernaum. No tenía casa, algunos dicen que ahí tenía su casa. No, Jesús no tenía casa, no tenía ninguna propiedad. Dice que las horas tienen guarida y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, así que Jesús no tenía ninguna propiedad, pero él residía en Capernaum. Después de eso dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos, y entonces Jesús todavía no inicia su ministerio. Fíjense bien en esto, no empieza su ministerio. Su ministerio, ¿a qué vino él? ¿Sí se acuerdan? Vino a varias cosas. Una de ellas, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su ministerio y todavía no empezaba. Aunque él ya estaba haciendo vida pública, se entiende que aquí ya fue bautizado y el Espíritu Santo ya descendió sobre él. Entonces Jesús sube a Jerusalén porque él va a iniciar su ministerio. Y el ministerio lo tiene que empezar de la manera que aquí nos describe el apóstol Juan, haciendo una limpieza profunda en la casa del Señor. ¿Se acuerda cuál fue? ¿Qué fue lo que los profetas predicaban y qué fue lo que el último de los profetas del Antiguo Testamento también predicó? Predicó el arrepentimiento. Dice: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este es el varón que venía delante de Cristo Jesús, preparando el camino, preparando el terreno para que Jesucristo viniera después a tomar el control de las cosas o la posesión de las cosas. Primero tenían que arrepentirse, porque una vez arrepintiéndose había limpieza de corazón, y entonces el Cristo podía entrar en ese corazón. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús va a empezar con lo mismo. Él mismo mandó a sus discípulos a ir a predicar y a decir esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él lo lleva a cabo físicamente. No está llamando a nadie al arrepentimiento, pero sí está haciendo va a hacer una limpieza en el templo, en la casa de su Padre. Dice la Escritura, dice ahí en el verso 13, lo repito nuevamente, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Él subía a Jerusalén. Todos nosotros sabemos cuál era la Pascua de los judíos, o qué simboliza la Pascua de los judíos, o por qué fue ordenada por el Señor la Pascua de los judíos. Sabemos que vinieron 10 plagas, 9 plagas, con las cuales el Señor le había dicho al faraón que dejara ir a su pueblo para que le adorara. Y en estas 9 plagas, en algunas de ellas, el faraón mandó llamar a sus sacerdotes, a sus brujos, a sus hechiceros, ¿no?, para que hicieran las mismas señales que había hecho Moisés, pero menor que lo que había hecho Dios con Moisés, ¿no? Las otras plagas, pues aunque afectaron profundamente al pueblo de Egipto, pero dice, el Señor mismo endureció el corazón del faraón para que no dejara ir a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quería manifestar su poder sobre el pueblo de Egipto, su poder sobre Faraón. Él quería que su pueblo viera el poder de Dios en todo su esplendor, para que pusieran su confianza. En la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Fue la peor plaga que hubo. El Señor mandó a Moisés a que le hablara al faraón y le dijera eso. Y Faraón endureció su corazón, o el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor, antes de la muerte de todos los primogénitos, les ordenó lo que deberían de hacer. Tenían que tomar un cordero sin defecto, un cordero por familia, de acuerdo al tamaño de la familia, y si el cordero era demasiado grande para la familia, entonces tenían que invitar a sus vecinos. Esto es, el cordero se tenía que terminar. No tenían que guardar ninguna pieza para el día siguiente, ¿sí? Ninguna pieza para el día siguiente. Así que tenían que tomar el corderito, sacrificarlo. Esto simboliza a Jesucristo, un cordero sin mancha, sin mancha. Por eso nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, pero no pecó, porque para poder hacer nuestra Pascua tenía que ser sin mancha, como el cordero de la Pascua. Sacrificarlo y con la sangre untar los dinteles de las puertas y de las ventanas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, el ángel exterminador, iba a pasar esa noche, esa tarde-noche, sobre Israel y sobre Egipto. Y donde no hubiera sangre, entonces ahí va a haber muerte de los primogénitos. Entonces todos los hebreos tenían que tener la sangre en sus puertas y en sus ventanas, para que el ángel exterminador pasara de largo. Donde no había sangre, hubo muerte. Dice que aún de los animales, aún de las bestias, todo primogénito murió. Entonces, lo que simboliza, lo que dice la Pascua, lo que significa es pasar por alto, porque el ángel pasó por alto y solamente ejecutó a los primogénitos de los egipcios. ¿Estamos? Bueno, entonces esa noche, al día siguiente, el pueblo sale libre, salen libres, ¿no? Salen en libertad y se van, se van a adorar al Señor ya en el desierto. Eso es la Pascua de los judíos. Se tenía que tomar con hierbas amargas, con algunas copas también de vino. Pero bueno, esa es la Pascua en cuanto a los judíos. Y fue un estatuto perpetuo de Dios para el pueblo hebreo,
para que recordaran siempre, siempre este acontecimiento, que siempre estuvieran acordándose de dónde los había sacado el Señor y de qué manera los había sacado, con brazo poderoso. Esto es aplicable a nuestro tiempo. Nosotros debemos de tener, al igual que el pueblo hebreo, tenemos que tener presente siempre en nuestra mente de dónde nos sacó el Señor y de qué manera nos sacó. Tenemos que recordar el poder de Dios sobre nuestra vida, aquello que nadie podía hacer, aquello que nadie podía hacer sobre nuestra vida, solamente Él lo hizo a través de su sacrificio. Tenga presente esto en mente, hermano. Téngalo presente en su mente, que nunca se le olvide de dónde lo sacó el Señor y de qué manera lo hizo. El apóstol Pablo siempre lo mantuvo presente. Si usted lee el libro de los Hechos mínimo en el capítulo 22, usted verá a Pablo testificando lo que él era, lo que él hacía y la manera tan impresionante como el Señor le dio la libertad. Fue alcanzado por el Señor. A esta fiesta de la Pascua estaban obligados a ir todos los judíos, todos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua tiene que ver también con otra fiesta, van juntas, con la de los panes sin levadura. Van juntas, porque este día de la Pascua, antes de sacrificar el cordero pascual, tenía el ama de casa, tenía que ver y hacer una limpieza general en su casa. Tenía que hacer una limpieza a profundidad, porque no debería de haber ninguna partícula, por pequeña que fuera, de levadura en esa casa. La levadura sabemos que simboliza el pecado. Entonces, para tomar la Pascua había que hacer una limpieza general. No se podía tomar la Pascua mientras hubiese levadura en aquella casa. Había que tomar la Pascua sin levadura. Sin levadura. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo llega de pronto al templo donde se va a celebrar la Pascua, y lo único que se encuentra nuestro Señor es ahí una gran inmundicia. ¿Qué es lo que encontró? Dice que encontró ahí a gente vendiendo bueyes, vendiendo ovejas, vendiendo palomas, y encontró también cambistas. Encontró cambistas, pero los encontró en el templo. Y esto no era permitido, no debería de estar esto ahí en el templo. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo ve aquello, pues se enciende el Señor por la inmundicia que estaba ahí en el templo. Dice ahí en el verso 13, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, verso 14, bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados ahí. Verso 14. Esto, fíjese bien, esto obedecía porque el Señor había ordenado que mínimo, el pueblo hebreo, mínimo tenía que ir 3 veces al año al templo a adorar al Señor. Mínimo 3 veces al año tenía que ir a adorar al Señor. Cuando la fiesta de la Pascua, como el Señor sacrifica a todo primogénito, menos de del pueblo hebreo, ahora el Señor da un mandamiento a su pueblo. Le dicen, mira, como sus primogénitos no fueron sacrificados, de hoy en adelante todo primogénito, todo aquel que abra matriz, me lo van a dedicar a mí, me lo van a consagrar a mí. Eso es lo que ordena el Señor.
Vamos a ver en Éxodo 34 del verso 18 al 20 para que veamos esto que yo le estoy diciendo. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque el mes de Abib saliste, ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. El mes de Abib es el primer mes del año. Nosotros estamos, si fuéramos judíos, el mes que entra empezaríamos a contar el primer mes del año. Verso 19. Todo primer nacido, ¿qué? Mío es. Y De tu ganado. de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja será que sea macho. Verso 20. Pero redimirás con cordero primogénito del asno. Esto es, el primogénito del asno no lo ibas a llevar al templo, ¿no? Pues el asno no. Dice, pero redimirás con cordero primogénito del asno. En lugar de llevar un asno, vas a llevar un cordero. Y si no lo redimieres, dice, quebrarás su cabeza, su nuca. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, tenían que llevar los animalitos al templo, y el hijo también, el primogénito, tenía que llevarlo, pero podía redimir al hijo. Lo redimía pagando 5 ciclos por el primogénito varón. Pagaba 5 ciclos y ya el primogénito pues ya estaba con su papá, pero los animales tenían que llevarlos ahí. Entonces, para llevar a cabo esto, necesitaba llevar sus animalitos y sus monedas. ¿Están de acuerdo? Pero como este fue una ordenanza aún en aquel tiempo, pero ahora en el tiempo de Jesús, y en el tiempo de Jesús el pueblo de Israel ya estaba disperso casi por todo el mundo. ¿Sí se acuerdan? Por la invasión que hicieron el pueblo asirio a las 10 tribus de Israel, se los llevaron esclavos y los vendieron como esclavos y los esparcieron por gran parte del mundo. Y también Nabucodonosor fue por el pueblo de Judá, se los llevó esclavos a Babilonia durante 70 años y también hicieron lo mismo. Pero el pueblo judío sí regresó a Jerusalén. También los israelitas, algunos regresaron y establecieron su capital en Samaria. ¿Okay? Pero ahí había mezcla de estos. Entonces, el mandamiento era, aún aquellos judíos que se encontraban en otros lugares, no solamente en Israel, sino en otros países, tenían que venir a adorar al Señor al templo. Era un mandamiento de siempre. No existía la barrera de que yo no puedo, Señor, porque estoy en Michoacán. Él viene, ¿no?, al templo y viene a adorar. Señor, pero es que yo ando por todo. Tiene que venir al templo y tiene que venir a hacer lo que yo le he ordenado. A traer también, llevaban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, todo eso lo tenían que llevar. Mire, si nosotros tuviéramos que ir aquí a un lugar expreso, un templo donde teníamos que ir a ese lugar, para nosotros sería fácil, ¿sí o no? Estás en tu casa y te nació un chivito, pues tomas el chivito y ahí lo llevas y lo ofreces al Señor, lo sacrificas. Y así cualquier animalito. O llevas tus monedas en la bolsa para redimir a tu hijo, el primogénito. No había problema. El problema es con la gente que venía de lejos. Esta gente que viene de lejos no puede tener cargando un chivo, o un borrego, o un buey. ¿Sí? No podía. Entonces aquellos aprovechando, donde quiera hay gente viva, ¿no? Aquellos aprovechándose de esto, pues ¿qué hacían? Bueno, este no puede, pero trae su dinerito, ¿verdad? Va a comprar un chivito aquí para ofrecérselo al Señor. No pudo traer aquel, ¿no?
un animalito se lo voy a ofrecer al Señor. De aquí, ¿no? Si el chivito valía de precio normal, qué sé yo, pon el precio que tú quieras, se lo daban 10 pesitos más caro. Los cambistas les tumbaban moneda. Y los cambistas, si traían su dinerito de allá, por ejemplo, pues no sé qué moneda había, no sé, pero tenía que pagar 5 ciclos, era la moneda hebrea. Entonces traía, pues pensamos dólares, tenía que cambiarlos a pesos mexicanos. Tenía que ir a la casa de cambio y ahí al momento de hacer el cambio, presta mi comisión. Ahora, como este comercio no debería de estar en el templo del Señor, ¿quién era la autoridad en el templo del Señor? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién estaba como autoridad en el templo? El sumo sacerdote y sus descendientes, ¿no? Porque era hereditario. Entonces, no debería de haber esto. Entonces, ¿por qué estaban ahí? ¿Quién les dio permiso? El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote sabía perfectamente bien que no tenía que estar eso ahí. Pero bueno, mira, y aquí no ha pasado nada. ¿Sí se da cuenta? Entonces, eso lo único que simbolizaba era una corrupción brutal. Era una corrupción brutal, total. Una bola de extorsionadores y extorsionando a sus propios hermanos, cobrándoles bien caro, y todo esto a vista de la autoridad que había en el templo. Cuando viene Jesús y encuentra esto, tú imagínate la reacción del Señor. Imagínate la reacción del Señor. Esto que encuentra Jesús aquí, dice, y estos van a celebrar la Pascua así. Independientemente si la fueran a celebrar o no, simplemente algo que no debería de existir en el templo. Y Jesús tiene una reacción impresionante, y la vemos en el verso 15 y el 16. Dice, y haciendo ¿qué? Un azote de cuerdas. Miren, esta palabra haciendo tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. Y una de ellas es precisamente eso que dice ahí, haciendo. Si ahí había chivitos, y había corderitos, y había bueyes, había animales, obviamente los animales pues los traían jalando con sogas, ¿no? Fíjense lo que sucede ahí. Jesús toma de esas sogas, riatas, mecates, o como le quieras tú llamar. No cogió una y con esa les dio, no. Cogió varias de las que estaba ahí y se entretejió. Pues yo no sé si un látigo, un azote, algo con que azotar. Cogió varios mecatitos, no sé si hizo la trencita ahí como se hace, pero hizo un azote. Yo los días les decía esto. Imagínate a los discípulos de Jesús, van con él, va a estar en el lugar santo, están en el templo. Jesús en este tiempo ya lo habían visto, ya les había declarado pues quién era, y de repente lo ven entretejiendo ahí esto, y no solamente entretejiéndolo, haciéndose el azote, sino de repente ven que se va sobre esta gente y empieza a chicotear. Imagínate, mi punto de comparación, pero lo tengo que decir por efecto de lo que estoy hablando.
Imagínate que alguien nuevo, ustedes ya no, pero alguien nuevo viene aquí a y entra ahí y me ve aquí predicando así, bien peinado, guapo, así, que transpiro santidad. Y me ve, te digo esto porque es lo que pasa con un nuevo. ¿A poco no siempre nuevos vemos a los pastores así como, hasta les queremos besar la mano, oye, se iluminazo, entra y me ve así lleno de santidad y de repente pues me aloco y empiezo a hacer cosas que no. ¿Qué reacción tendría? Oh, hermanos, el amor del Señor, y de repente saco empujones a alguien ahí. Algo así les pasó a los discípulos de Jesús. Y lo saca, dice aquí el texto, dice, haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. ¿A todos quiénes? Los cambistas. A todos los comerciantes y los cambistas, ¿verdad? Pues tenemos que no sacó a los que iban bien. Dice, y sacó a todos y las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó, ¿qué? Las mesas. ¿Por qué lo haría el Señor? Mire, aquí hay algo, en el verso, y les dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Les dice por qué razón los echó fuera. Les dice por qué razón los echó fuera. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque los judíos son más o menos como nosotros, o nosotros somos más o menos como los judíos. Bueno, tú me estás haciendo y diciendo esto, pero dime, ¿dónde dice? ¿No? ¿Dónde dice que estoy mal? Ellos sabrían que estaban mal, por supuesto que sabían que estaban mal, ¿no? Jesús les dijo, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a leer nada más en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, verso 10 al 11, lo que el Señor está hablando acerca de su templo. Jeremías capítulo 7, verso 10 al 11. El Señor le está dando algunos mandamientos para que caminen en orden. Bueno, lo voy a leer desde antes, Vamos a ver desde el verso 3, para que veamos el contexto de lo que está hablando. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No te confíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni acudiereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Fíjense cómo Jesús trae esto en mente. Les está diciendo tal vez lo que están pensando ellos. No hay problema. No hay problema por lo que estamos haciendo. Verso 11. Dice el Señor, pregunta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre?
es cueva de ladrones. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Y es lo que le está diciendo Jesús. Quitad de aquí esto y no hagas de la casa de mi Padre casa de mercado. En Isaías capítulo 56, verso 7, vamos a comparar lo que dice el Señor. Alguien que nos lo lea, por favor. A ver, Luis, tú tienes voz fuerte. Isaías 56, verso 7. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. El Señor llama a su santo monte donde está su casa, donde está el templo. Está en el monte de Jerusalén, a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Generalmente cuando citamos este texto del apóstol Juan, generalmente, y esto casi no nos damos cuenta, que decimos, esta casa, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Sí o no decimos así? Porque de alguna manera, pues, alguien alguna vez nos predicó, hablando de estos dos textos que están aquí, es casa de oración de dice Isaías, y Jeremías dice, le han hecho una cueva de ladrones, ¿no? Pero aquí no dice. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esto es. Esa es la razón por la cual Jesús se llenó de ira. Se llenó de ira por el celo. Dice en el Salmo 69, verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa se consume. Nosotros vemos generalmente siempre, cuando hablamos de celo, generalmente siempre vemos el aspecto negativo del celo, ¿sí o no? O de los celos, ¿no? Una persona celosa, una esposa celosa, lo único que va a hacer es que su marido huya de ella por la constante rencilla, traca y cuchillito de palo. Dice Salomón que mejor es un rincón del terrado que casa espaciosa con mujer rencillosa. Entonces esa mujer que nomás está duro y duro con el varón y ¿qué volteas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y, no, hombre, el marido, créeme lo que va a huir lo más lejos que pueda. O viceversa, el marido que está celando siempre a la esposa. ¿Y por qué te pintaste? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? No, hombre, pobre mujer también va a huir. Porque vemos el aspecto celo, el aspecto negativo. Pero nos habla de un celo positivo. El celo, la dedicación, el esmero. Dice que el Señor es un Dios celoso y no comparte su gloria a nadie. El Señor tiene celo por nosotros porque nos cuida, así como el marido debería de cuidar a su esposa, o la esposa debería de cuidar al marido, con esmero, con dedicación. Dice la Escritura, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, nos amó con celo, y su amor nos cuida, nos protege, nos guarda, nos provee de todo cuanto nosotros necesitamos, porque Él es un Dios celoso, nos atrae con amor, no por la fuerza, ¿no? Con amor eterno de amar. Dice que nos atrajo con lazos de amor. Aquí estamos, Entonces, de esta manera es el celo que Dios tiene. Dice, el celo de tu casa
me consume. Dice el Señor, esta es la casa de mi Padre, este es un templo de oración, es una casa de oración, y estos están haciendo aquí su cochinero, están haciendo lo que no deben de hacer. Así que lo que hace Jesús, dice, pues el sumo sacerdote, que la autoridad aquí no lo hace, yo lo hago, y toma su azote y los empieza a echar a todos para afuera, ¿no? Imagínate esa escena, yo me la imagino cada vez, y la verdad digo, hijo, qué bárbaro, de verdad, pero qué bárbaro el Señor Jesucristo. Porque Él está solo, está con sus discípulos, pero la gente se le viene encima. Recordemos solamente cuando la gente se le viene encima al apóstol Pablo, porque la gente empezó a dejar de comprar sus estatuas de Diana. ¿No lo andaban hasta matando? ¿No? Imagínate a Jesús ahí, vámonos para afuera, les está acabando con el negocio. ¿No podían haberse echado encima? Pero imagínate la autoridad con la que lo hizo Jesús. Sale, fuera. De tal manera que estos hombres lo único que quedaron nada más es decirle, dice en el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces esto? Tú no eres el sacerdote. ¿Qué señal haces para que hagas esto? ¿Por qué hablas acerca de la casa de tu padre? ¿Quién eres? Dice celo, dice cuidado que se pone en el cumplimiento del deber, fervor, deseo, cuidado, casa, familia, habitación, casa, morada o templo. Jesús limpiando, Jesús purificando la casa de su Padre. La respuesta de Jesucristo es: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús celoso, Él desciende a Jerusalén, van a tomar la Pascua, Él va a participar de la Pascua y se encuentra que hay inmundicia en la casa del Señor. Y no se debía tomar la Pascua habiendo esto en el templo. Como el apóstol Pablo a nosotros nos dice cuando vamos a tomar la cena del Señor, y nos dice ahí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, dice que nos examinemos a nosotros mismos, que nos analicemos a nosotros mismos, que no podemos tomar la Pascua del Señor indignamente. Esto es, no podemos participar de la cena del Señor en tanto que haya inmundicia o pecado en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Limpiémonos pues de la vieja levadura. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Véanlo, por favor. ¿Qué dice? Limpiaos pues de la levadura vieja, de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Okay. Este texto lo está hablando Pablo, y la mayoría de nosotros ya sabemos en qué contexto está hablando. Hay pecado en la iglesia. Hay pecado en la iglesia, y el apóstol Pablo le está diciendo, pues que no deberían de tomar cartas en el asunto al respecto. Pero lejos de que tomen cartas en el asunto, pues se sienten así como muy maduros y no hay problema. Deberían de exhortar a la persona que está cometiendo este ilícito, este pecado, y limpiar el templo. ¿Por qué? Porque si permiten este pecado, pues va a haber otro, y va a haber otro, y sé que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa.
Y le dice ahí, no es buena vuestra jactancia, en el verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Les está recordando el apóstol Pablo el sacrificio de Cristo Jesús. El Cordero sin mancha, el Cordero que fue inmolado entre las dos tardes. Aquel que vino a morir por nosotros, aquel del que habló Juan el Bautista, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió inmolado por nosotros. A hoy Cristo ya no está. Cristo no está echando fuera con un azote, no está aventando fuera la inmundicia de nuestra vida, pero sí nos ha dejado el Espíritu Santo morando en nosotros. Sí nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando de una manera constante y permanente, y nos está hablando aquello que está mal en medio de nosotros o en nosotros, para que nosotros ahora lo echemos fuera. Allá Cristo fue el que lo hizo. Ahora aquí nos corresponde a nosotros esforzarnos por mantener una vida limpia de pecado, y si encontramos pecado en nosotros, inmundicia, nos corresponde a nosotros echarlo fuera. ¿De qué manera? Lo sabemos nosotros. ¿De qué manera? Confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos del pecado, confesando, y el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a limpiar de toda maldad. Pero el Señor sigue teniendo cuidado por el templo. Dice que el templo de Dios, el templo es nuestro cuerpo, y vemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Allá Jesús limpió un templo hecho de manos de hombre. Aquí Jesús está limpiando un templo que es nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros somos el templo de Dios, y debemos de mantener nuestro cuerpo limpio, echando fuera toda inmundicia. Nosotros como iglesia también somos el templo, y también lo dice el apóstol Pablo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace la aclaración: en vosotros. Y hace la aclaración: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que yo ahora tengo la responsabilidad de mantener limpio mi cuerpo, porque soy el templo, pero también tenemos la responsabilidad de mantener la iglesia como un conjunto de creyentes. Necesitamos tener también la iglesia limpia de pecado, limpia de levadura. ¿Sí estamos ahí? Nosotros somos la esposa, y el Señor Jesucristo dio su vida por su esposa. Así como tenía cuidado allá de su esposa, ¿qué tiene dos esposas? Tiene una nada más. El pueblo hebreo, el pueblo judío, su esposa, y nosotros salimos a formar parte de uno solo. De los dos pueblos hizo uno, somos ahora la esposa. Y tiene cuidado de nosotros. Y dice el apóstol Pablo que nos sustenta. Vamos para allá. Efesios 5. Este lo sabemos de memoria también. 5:25. Dice: maridos, Amad a vuestras mujeres
Así como qué. Cristo amó a la iglesia. Fíjense cómo hablan. Así como Cristo va a amar, así como Cristo ama, así como la amó. ¿Cuándo nos amó como iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que fuéramos iglesia. Sí. Desde allá nos amó. Cuando vino a rescatar lo que ya le pertenecía por hecho y por derecho. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, pasado también, a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, esto es, recuperarla, apartarla de manera especial, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. ¿Cómo nos limpia? Por la palabra. Con la palabra. Ya no es con un azote, es como ¿se dan cuenta la importancia de que nosotros tenemos que estar leyendo de manera constante y permanente la palabra de Dios? Porque lo que nos lava es La la palabra. palabra. Lo que nos mantiene limpios es no solamente el leerla, no, es leerla y ponerla por obra. Dice, seamos no solamente oidores, sino hacedores. ¿De quién es la responsabilidad de hoy? Mía. De nosotros. Allá estaba Cristo. Aquí está Cristo. Pero ahora me toca a mí mantener este templo limpio. Ahora me toca a mí, te toca a ti mantener este templo limpio. Ahora nos toca a nosotros estar velando por este templo. ¿De qué manera? A través de la exhortación, a través de amarnos unos a los otros, a través de estar al pendiente nosotros como hermanos. Vemos de pronto un hermano que pues anda así como que se nos está enfriando, y es nuestra responsabilidad ir y estar con el hermano y exhortarle y animarle. Porque es nuestra responsabilidad. Dice, ¿encontró usted algún hermano en alguna falta? Dice Pablo. Dice usted que es espiritual. ¿Qué hay que hacer? Restaurarlo. ¿Cómo? Pablo siempre tiene presente a Cristo en su mente. Pablo es un hombre que tiene la doctrina de Jesucristo morando en él. Pablo está manifestando la vida de Cristo de forma natural. Cristo vive en él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en mi carne, lo vivo a través de la fe en Él. ¿Encontró usted algún hermano en alguna falta? Usted que es espiritual, restáurele. No lo condene, ayúdele a salir adelante. Está Cristo en el aposento alto. Está con sus discípulos. Van a tomar la cena, la Pascua. Oh, cuánto he deseado tomar esta Pascua con ustedes antes que perezca. El anhelo de Jesús. Y están todos sus discípulos y Jesús de pronto se despoja de sus ropas, se ciñe solamente una toalla, coge un balde con agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué está haciendo? Les está limpiando. Después nos dice a nosotros
ejemplo les he dado para que como yo hago también hagan ustedes. Ayúdense en sus inmundicias mutuamente. No dice sean cómplices, no. Ayúdenle a su hermano a liberarse de esa carga que trae. Señor, dijo Pedro, tú no me lavarás los pies. Si yo no te lavo los pies, lo que te ensucias en el caminar, y tú y yo, mi hermano, estamos sucios porque caminamos diario, todos los días, y todos los días estamos cometiendo faltas y necesitamos estar confesando esas faltas a nuestro Creador para que sean perdonadas y estemos limpios de aquello que nos vamos llenando en el caminar. Eso es lo que significa la lavada de los pies. No es un rito religioso. Señor, tú no me vas a lavar a mí. Pedro, si no te lavo yo, tú no tienes parte conmigo. Ah, Señor, pues entonces báñame. No, no es necesario. No es necesario. Tú ya estás limpio. Lo único que necesitas es lo del día de hoy. Confiesa, arrepiéntete, confiesa. Y tus pies, hasta parece que te acaba de hacer el paticure. ¿No está Cristo viviendo en Pablo? ¿Usted encontró, hermano, alguna falta? Lávele los piecitos. Es la responsabilidad de nosotros. Cristo morando en nosotros. A nosotros nos toca como Él ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua. No es el corderito allá, es el Cordero del monte de la calavera, el que es nuestra Pascua. Y Él mora en nosotros. Y tú y yo tenemos que vivir una vida limpia de pecado. Porque es lo que simboliza la fiesta de los panes sin levadura. 7, siempre. Tomó la Pascua sin levadura, ya fue libre, ahora ya no se llene de levadura. 7 días, panes sin levadura. Cristo es nuestra Pascua. Nos toca vivir ¿cuántos días? Siempre. Sin levadura. ¿Cuánto? Siempre. 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 ¿Cómo? Ya les decía hace rato. Con arrepentimiento y confesión de pecados. Con la lectura y la aplicación de la palabra. Porque la palabra también nos lava y la palabra nos limpia. Juan 15:3 dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Y otra vez Pablito: no te sigas conformando a lo que tú eres, sino sé transformado, renovando el entendimiento. ¿Qué me hace dejar de ser lo que era o lo que soy? La palabra de Dios que cambia mi forma de entender, mi forma de pensar, y me está la mano. Y manteniendo nuestras vidas dando vidas limpias de pecado. Ahora, en cuanto al uso del lugar donde estamos nosotros también, que tiene que ver, porque la iglesia se congrega en un templo, ¿sí o no? Este es nuestro templo. Ya a nosotros nos corresponde también mantenerlo solamente con las actividades con las que debe de haber aquí. Solamente es para el servicio del Señor. En alguna ocasión alguien le preguntaba a mi esposa que si puede hacer una rifa, que porque era para ayudar a una persona no sé de qué, y pues había que rifar algo. Y Conchita le dijo que no. Porque
porque en el templo del Señor no se permiten eso. Aunque sea para una buena obra. Alguien me decía en una ocasión, hermano, anda batallando por la renta, pues ¿por qué no hacemos unos talentos y los vendemos? ¿Talento? Sí, vender. ¿No? ¿Por qué no ponen una tiendita ahí, venden los refrescos y esa lana que quede, esa ganancia se va quedando? No. Eso es, discúlpeme, eso es vergonzoso. Que nosotros tuviéramos que llegar a un punto así como para obtener recursos para ayudar a la obra. La obra es de Dios. La obra es de Dios, ¿y quién la sostiene? Dios. Si nosotros hacemos eso, lo único que le estamos diciendo a Dios, mira Señor, tú no eres autosuficiente para sostener tu obra. No eres capaz ni siquiera de cambiarnos a nosotros. No eres capaz de cambiar nuestro corazón endurecido. Sepa eso. Porque parece increíble que como eran los tiempos de Jesucristo, sigue siendo los tiempos de hoy. ¿No? Conocí un hermano que se fue muy dolido, muy lastimado. Perdió incluso hasta su matrimonio. Porque él tenía, afuera de una congregación, este hermano tenía un changarrito ahí, vendía cosas, ¿no? Por ejemplo, me da cuenta que el día de hoy ponía su changarrito allá afuera, y el martes venía a poner su changarrito allá afuera, y pues algo, y le iba bien. Y de pronto, pues el ministro llegó y le dijo, oye, ¿y cómo te va a ir? Bueno, pues sabes que de hoy en adelante vas a tener que dar nada con tus ganancias. No, ¿por qué? Sí, porque estás haciendo uso, ¿no? Te estás aprovechando de que viene la gente y tú estás recibiendo una ganancia y es gente de la iglesia, así que me tienes que dar a mí a ganar algo. Dijo, no. Me quito mejor. Y se quitó, se fue más adelante y le cayó otra vez. Sigues haciendo uso de, estás aprovechando de la gente que vive en la iglesia. Tienes que, o mira, para que no tengas problemas, pues véndeme el negocio. Y esta persona no le quedó más remedio, porque era congregante de ahí mismo, no le quedó más remedio más que irse. Se fue. Y luego la esposa se disgustó con él porque él se fue en rebeldía de la iglesia. Y como estaba en rebeldía, pues ella no podía estar en yugo desigual con un rebelde. Y esto los llevó hasta la fractura del matrimonio. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. En el templo del Señor no se hacen negocios, no se hacen préstamos, no se hace absolutamente ningún trueque. Y si usted quiere poner un negocio de afuera, vaya y arregle su permiso ahí con la gente de Escoleman, vía pública, y ponga lo que quiera usted allá afuera. Y a nosotros nos tiene que dar eso absolutamente, porque está fuera de él. Aquí adentro. Porque eso va corrompe la iglesia, corrompe nuestro corazón. Raíz de todos los males es el amor. Lamentablemente, pues así es, ¿no? Lamentablemente. Escuchaba a un varón hablando acerca de la alabanza.
Me preguntaban que por qué eran tan caros los discos que conocemos nosotros. Y pues él daba su razón. Y pues razón. Todo cuesta. Todo cuesta. La grabación le cuesta. Todo cuesta. Pero a veces la codicia en el hombre, la codicia en el corazón hace que se eleven muchas cosas. Porque entra la corrupción del corazón del ser humano. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Mantengamos siempre nuestra mente limpia, nuestra mente fresca. Mantengamos siempre a Cristo morando en nuestro corazón. Que sea Cristo nuestra guía. Que sea Cristo nuestro ejemplo. Que sea Cristo la razón de nuestra vida. Que nosotros intentemos y tratemos por todos los medios de caminar como Jesucristo anduvo en esta tierra. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Estemos alerta con nuestra mente, estemos alerta con nuestro corazón, estemos alerta con lo que nos rodea. Hay una sentencia fuerte para este tipo de pecados. Hay una sentencia fuerte y está en Apocalipsis capítulo 17 y 18. ¿Quiere que lo lea? Ya no bien, está. Se detuvo el tiempo. La codicia es mala, hermano. Mala, como la carne de puerco. Dice el verso 18, capítulo 18. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Decía el dicho: el que se ríe, se lleva. Decía mi abuela: tanto peca el que mata, como el que le agarra la pata. Si participamos con la gran Babilonia, estamos de acuerdo con ella, y los que nos rodean dicen: no pasa nada, ellos están de acuerdo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. A los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y hallarán lamentación sobre ella cuando vean humo e incienso. Dice el 11: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación
condenación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. O sea, aquí está la sentencia. Esta iglesia apóstata que se ha convertido en un mercader va a caer estrepitosamente. Generalmente dicen, es que está hablando de tal o cual iglesia. No, está hablando de la iglesia en general, aquella que se meta a hacer esto del cual estamos viendo que Jesucristo nos echó fuera. La casa de mi Padre es una casa de oración, no es para hacer mercadería. Retirémonos de eso, mis amigos. Mantengamos nuestra vida limpia de esa situación, porque nuestra Pascua ya ha sido inmolada, la cual es Cristo Jesús. Cierra sus ojos. Mi Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo que tú has determinado que pasaríamos aquí contigo juntos. Gracias, Señor, por haber puesto nuestro corazón en asistir a esta reunión. Gracias por recordarnos, Señor, que así como Egipto, como Israel, encontró su libertad de Egipto, o tú le diste su libertad, a través del sacrificio de un cordero, sin mancha, sin defecto. Así también a nosotros, Señor, como pueblo gentil que éramos en otro tiempo, también nos liberaste, Señor, de la esclavitud del demonio y del mundo, derramando Cristo Jesús su sangre preciosa allí en el monte, sobre crucificado en un madero. Gracias, Padre Celestial, porque con esa sangre preciosa tú nos lavas y nos limpias de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Padre, guárdanos y líbranos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, de toda inmundicia. Guíanos, Señor, a través de este tiempo. Guíanos, Señor, hasta tu venida, hasta que tú nos llames a cuentas, Padre. Líbranos de permitir y tolerar el pecado en nuestra vida. Sobre todo, Señor, aquello que tiene que ver en el aspecto material o económico, en la mercadería, Señor. Porque tú mismo nos dijiste que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se apartaron de la fe y fueron traspasados de dolores. Líbranos, Señor, en el nombre de Cristo. Guárdanos, Señor. Llévanos tú mismo y guíanos con tu Santo Espíritu, detectando, Señor, en el momento que hay esa inclinación en nuestros corazones hacia el dinero, Padre. Y manténnos limpios. Guíanos, Señor, al arrepentimiento y llévanos a la confesión para mantener nuestra vida limpia de pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito, precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en la cruz se entregó por nosotros, Padre. Gracias. Llévanos con bien, Señor, en este día a nuestros destinos, al lugar donde vayamos a ir después de este sitio, Señor, después de escuchar tu palabra. Que, Señor, el tiempo que pasemos con nuestros seres queridos sea, Señor, para seguirte honrando y seguirte glorificando. Te damos gracias por todos y cada uno, Señor, de aquellos que amamos, de aquellos, Señor, que a través de que nosotros hayamos alcanzado la salvación y la vida eterna por medio de la fe, también habrán de ser salvos, Señor, porque tu promesa ahí permanece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Padre, en ese precioso nombre. Amén y amén.